Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren extraordinariamente bien. Hoy, queridos amigos, tenemos un tema que, se los prometo de corazón, los va a dejar con la boca abierta, con la mente en ebullición y sobre todo, con una profunda conexión con la figura que vamos a desgranar. Vamos a sumergirnos con todo el rigor y la emoción que se merece en el fascinante y a veces complejo mundo de Can Yaman. Ese actor turco que con su carisma arrollador y su talento innato, ha sabido conquistar corazones no solo en su tierra natal, sino que se ha erigido como un auténtico fenómeno en todo el globo y de manera muy especial en el país de la bota, Italia. ¿Han tenido la oportunidad de ser testigos de sus últimas apariciones en tierras italianas? ¿Han seguido con la lupa las noticias que circulan sobre su vida, tanto la personal como la profesional? Pues bien, prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es una confesión súper impactante, una declaración que ha resonado con una fuerza tremenda en Italia y que sinceramente nos invita a una reflexión profunda, a mirar más allá del brillo de los focos. Él mismo, con una honestidad que desarma, describió un momento de lo que él mismo definió como una profunda introspección, un instante en el que sintió, y sus palabras son demoledoras, que todos me abandonaron. Imaginen por un segundo el peso, la carga emocional que conllevan esas palabras. Son un grito de desnudez emocional que nos llega directamente al alma. Así que si tienen la intriga, si quieren desentrañar a qué se refiere exactamente con esta contundente afirmación, qué circunstancias lo llevaron a experimentar un sentimiento tan abrumador de desamparo, y qué implicaciones podría tener este revelador momento para su trayectoria futura, les invito encarecidamente a que se queden conmigo hasta el último segundo. Y antes de adentrarnos de lleno en este apasionante relato, un recordatorio amistoso para quienes se unen a nuestra comunidad por primera vez: si este contenido les resuena, si disfrutan de nuestras exploraciones, no se olviden, por favor, de apretar ese botón de suscribirse que ven por ahí, y de activar la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros análisis, entrevistas y, por supuesto, desvelaciones. La aventura de hoy empieza ahora mismo. Can Yaman. Este nombre en la actualidad se ha convertido en un sinónimo casi instantáneo de éxito rotundo, de carisma que derrocha y de una presencia escénica que tiene la capacidad de hipnotizar, de cautivar al instante. Su trayectoria es un ejemplo claro de cómo un talento puede trascender fronteras. Ha pasado con una velocidad vertiginosa, de ser una estrella consolidada y admirada en Turquía a convertirse en un fenómeno internacional de proporciones épicas. Y uno de los escenarios, uno de los territorios donde su estrella ha brillado con una intensidad especial, ha sido, sin lugar a dudas, Italia. Desde el preciso instante en que puso pie en la península itálica, participando en programas de televisión que acaparaban todas las miradas, asistiendo a eventos de gran calibre, y por supuesto, dedicándose a la promoción incansable de sus ambiciosos proyectos, su popularidad se disparó de una manera casi inaudita. Los italianos, con esa calidez y ese afecto que les caracterizan, lo han adoptado con un cariño extraordinario, casi como si fuera uno de los suyos. Y él, en correspondencia, ha sabido demostrar un profundo y genuino aprecio por la cultura vibrante, la historia milenaria y la gente cálida y apasionada de Italia. Hemos sido testigos de sus entrevistas, siempre cargadas de una simpatía contagiosa, de sus apariciones en la televisión italiana que, casi de inmediato, se convertían en tendencia en las redes sociales y de cómo, paso a paso, con una naturalidad envidiable se ha ido integrando, hasta llegar a ser una figura reconocida y querida, en el panorama mediático y cultural de ese país. Sin embargo, como ocurre con una frecuencia casi predecible en el vertiginoso y a veces cruel mundo del espectáculo, la fama, ese brillo deslumbrante que tanto anhelan muchos, viene inevitablemente acompañada de su lado menos luminoso, de su sombra más oscura. Y en el caso particular de Can Yaman, parece que este lado, esta faceta menos glamurosa, ha cobrado una dimensión especialmente dolorosa y reveladora en un momento muy reciente. Su última confesión, esa declaración tan cruda y directa realizada en Italia, esas palabras tan elocuentes de "todos me abandonaron", no surgieron de la nada, no fueron un comentario al azar. Estas declaraciones son el resultado, la culminación de un periodo de intensa presión mediática, de una constante avalancha de rumores que giraban en torno a su vida privada, de proyectos que, a pesar de la ilusión y el esfuerzo invertido, no siempre alcanzaron los resultados esperados, y sobre todo, de una exposición pública que ha alcanzado niveles sí sin precedentes. Es fácil caer en la tentación de pensar que la vida de una estrella de cine,
de un actor reconocido mundialmente, es un camino de rosas, pavimentado con aplausos y glamour. Pero la realidad, como él mismo ha dejado entrever con una valentía admirable, es significativamente más compleja, mucho más intrincada y, en ocasiones, devastadoramente solitaria. Ahora, la pregunta fundamental que nos surge a todos es, ¿a qué se refería Can Yaman exactamente cuando pronunció esas demoledoras palabras de que todos lo abandonaron? Los detalles que rodean esta confesión son precisamente el motor que nos ha impulsado a crear este vídeo hoy. Parece que en el fondo, lo que él describe es un sentimiento profundo y lacerante de soledad, de desamparo, de sentirse completamente a la deriva en un momento de extrema vulnerabilidad emocional. No se trata, como podríamos pensar en un primer momento, de un abandono literal de personas, de una ruptura de lazos afectivos en el sentido más convencional. Más bien se trata de una sensación visceral, una percepción agónica de que en esos instantes cruciales en los que más necesitaba apoyo, en los que anhelaba comprensión, se encontró completamente solo frente a la embestida de las adversidades. Piensen por un instante en la presión inmensa que supone mantener una imagen pública intachable, en la expectativa constante de cumplir con los deseos y las fantasías de millones de admiradores, en el desafío de lidiar con críticas, a menudo despiadadas, y en ocasiones en la amarga constatación de que no existe un verdadero refugio emocional al que poder acudir. Esta confesión, tan íntima y tan reveladora, surge en un contexto muy específico, un contexto que tiene una conexión directa con un proyecto cinematográfico en Italia que, lamentablemente, no llegó a materializarse de la manera en que él esperaba. Este proyecto, que prometía ser un hito en su carrera, supuso un revés importante, un golpe duro para su trayectoria en el país transalpino. Estamos hablando, para ser precisos, de la película Sandokan. Un proyecto sumamente ambicioso que generó una expectación desmesurada y que se presentaba como su gran debut en el cine italiano, consolidando su figura en un mercado tan competitivo. Can Yaman se preparó de manera exhaustiva para asumir este papel. Invirtió una cantidad ingente de tiempo, energía y, sobre todo, depositó todas sus ilusiones, sus sueños en este proyecto. Sin embargo, por una intrincada red de razones, que a menudo escapan al control del artista, el proyecto sufrió innumerables retrasos, modificaciones sustanciales en el guión, e incluso se llegó a rumorear persistentemente sobre su cancelación definitiva. Esta atmósfera de incertidumbre constante, esta aparente falta de avance en un proyecto que significaba tanto para él, para su proyección y para su arraigo en Italia, parece haber sido el detonante, la chispa que encendió esta profunda y conmovedora confesión. Imaginen por un momento la frustración que esto debe haber supuesto. Estar a punto de dar un salto profesional de magnitud, haber invertido todo tu empeño y tu pasión, sentir el apoyo cálido y entusiasta de un país que te ha recibido con los brazos abiertos, y de repente ver cómo las piezas del rompecabezas no encajan, cómo los planes cuidadosamente trazados se desmoronan inexorablemente y cómo esa ilusión, esa esperanza, se desvanece en el aire. En esos momentos de desilusión, es absolutamente natural sentirse decepcionado, dolido. Pero la palabra abandono que él utiliza sugiere algo mucho más profundo, una herida emocional más compleja. Puede ser la sensación de que aquellas personas con las que contaba, aquellos que le prometieron un apoyo incondicional en este proyecto, o incluso el público que lo aclamaba con fervor, de alguna manera se distanciaron, dejaron de creer en él, o simplemente desaparecieron en el instante en que las cosas comenzaron a ponerse difíciles. Es como si, al no poder ofrecerles el resultado esperado, al no poder cumplir con las expectativas generadas, sintiera que ese cariño, esa atención y ese aprecio que había recibido hasta entonces se diluyeron, se evaporaron en la niebla de la incertidumbre. La propia industria del entretenimiento, con su naturaleza intrínsecamente volátil y competitiva, puede ser un terreno implacable. Cuando un proyecto no alcanza el éxito esperado, cuando las críticas son adversas, las culpas a menudo recaen, de manera injusta o no, sobre los protagonistas. Y la presión que esto genera puede ser sencillamente abrumadora. Quizás en medio de las dificultades y las turbulencias que rodearon el proyecto de Sandokan, Can Yaman sintió que estaba solo, completamente solo, para afrontar el peso de las críticas, el torbellino de los rumores y la amargura de las decepciones. A veces en este mundo las relaciones profesionales, aunque parezcan sólidas, pueden ser increíblemente efímeras. El apoyo se desvanece con la misma rapidez con la que apareció, especialmente cuando el éxito ya no está garantizado. Esta es una cruda y dolorosa realidad que muchos artistas, muchos creadores enfrentan a lo largo de sus carreras.
Y Kanyaman, al ser tan abierto, al mostrarse tan vulnerable, nos está permitiendo asomarnos a esa parte menos glamurosa, más humana y a menudo, más solitaria de su vida. Es crucial, en este punto, destacar algo importante: esta confesión no es un lamento vacío, una queja sin fundamento. A pesar de haber atravesado por estos momentos de profunda adversidad, Kanyaman ha demostrado una resiliencia admirable, una fortaleza interior que impresiona. Ha seguido adelante con determinación, trabajando en otros proyectos, manteniendo esa conexión vital con sus fans que tanto lo apoyan. Pero estas palabras, estas revelaciones, nos muestran una faceta suya más humana, más cercana, más real. Nos revelan que detrás del actor carismático del ídolo de masas existe una persona, un ser humano que siente, que sufre, que tiene miedos y que, al igual que cualquiera de nosotros, también necesita sentirse apoyado, comprendido y valorado. ¿Este sentimiento de abandono podría tener otras raíces más profundas, más complejas? A veces la fama desmedida, la exposición constante, puede tener un efecto aislante devastador. Cuando estás permanentemente bajo el escrutinio público, cuando cada uno de tus movimientos es analizado y juzgado, puede ser extremadamente difícil, casi imposible, mantener relaciones auténticas y genuinas. Es posible e incluso probable que te rodees de personas que, en el fondo, no siempre tienen tus mejores intereses en mente, o cuyas intenciones no son tan puras como aparentan. Quizás en ese momento de crisis, de profunda dificultad, Kanyaman se dio cuenta de que las personas que lo rodeaban, esas figuras de su círculo cercano, no le ofrecían el consuelo o la comprensión que desesperadamente necesitaba, o que la naturaleza de sus relaciones se basaba más en su éxito, en su fama, que en la persona que él es realmente. Además de todo esto, la vida personal de Kanyaman ha sido, y sigue siendo, objeto de una intensa especulación mediática. Sus relaciones sentimentales, sus amistades más íntimas, incluso sus vacaciones, todo ha sido analizado, diseccionado y comentado hasta la saciedad por los medios de comunicación. Esta constante y agobiante exposición pública, esta invasión de su esfera privada, puede ser agotadora hasta límites insospechados. Y cuando se combina con reveses profesionales, con decepciones, el sentimiento de aislamiento, de soledad, puede agudizarse de una manera alarmante. Es fácil sentirse juzgado, incomprendido, y esa sensación de no ser visto por quienes realmente eres, puede ser profundamente destructiva. Lo verdaderamente interesante, lo que hace que esta confesión de Kanyaman sea tan significativa y tan relevante, es la forma en que nos invita, nos impulsa, a reflexionar sobre la naturaleza misma de la fama y sobre las expectativas que, como público, a menudo generamos y depositamos en las figuras públicas. Solemos idealizar a las estrellas, tendemos a verlas como seres invencibles, perfectos, inmunes a los problemas y a las debilidades humanas. Las elevamos a un pedestal casi divino. Pero la realidad, y Kanyaman nos lo recuerda de la manera más cruda, es que son personas, seres humanos con sus propias inseguridades, sus miedos, sus luchas internas y sus momentos de profunda debilidad. Y cuando estas figuras públicas, a pesar del riesgo que ello conlleva, se atreven a mostrarse vulnerables, a compartir sus fragilidades, nos están brindando una lección invaluable sobre la empatía, la comprensión y la necesidad de un trato más humano hacia ellos. La confesión de Kanyaman en Italia, al afirmar con tanta convicción que todos me abandonaron, resuena con tanta fuerza porque va mucho más allá de un simple bache profesional, de un contratiempo en su carrera. Habla de un sentimiento de desolación profunda, de la angustia de sentirse completamente solo en la lucha contra las adversidades, de la amarga constatación de la ausencia de apoyo cuando más se necesita. Es un recordatorio poderoso, un llamado de atención, de que incluso las personas más admiradas, más exitosas y más admiradas del mundo, pueden atravesar momentos extremadamente difíciles, pueden sentirse abrumadas y, sobre todo, pueden necesitar apoyo, comprensión y afecto. Y nos invita, nos urge a ser más conscientes de la forma en que tratamos a las figuras públicas, a recordar siempre que detrás de cada persona famosa, de cada estrella que brilla en el firmamento, hay un ser humano con sentimientos, con emociones, con sueños y, por supuesto, con sus propias vulnerabilidades. ¿Qué significa este revelador episodio para el futuro de Kanyaman? Pues, desde nuestra perspectiva, esperamos sinceramente que esta experiencia, a pesar de lo dolorosa que haya sido, lo haya fortalecido. Que le haya servido para aprender a discernir mejor las relaciones. A rodearse de personas que verdaderamente lo apoyan, que creen en él y que lo valoran por quien es, y no por lo que representa. Que haya aprendido a confiar aún más en su propia fortaleza interior, en su instinto y en su capacidad de superación.
Y para nosotros como espectadores, como admiradores y como fans, representa una oportunidad única. Una oportunidad para ofrecerle nuestro apoyo de una manera mucho más genuina, más profunda, reconociendo su humanidad, celebrando su arte y valorando su talento, más allá de los inevitables altibajos que la vida, y especialmente la vida pública, nos presenta. Este episodio relacionado con el proyecto de Sandokan, y el consecuente sentimiento de abandono, aunque sin duda ha sido un momento doloroso y difícil en su carrera, podría convertirse en un punto de inflexión crucial para Can Yaman. Podría ser el catalizador que lo impulse a reevaluar sus prioridades, a enfocar su energía y su talento en proyectos que realmente le apasionen, que estén alineados con sus valores más profundos, y a construir un equipo de apoyo sólido, leal y verdaderamente comprometido con su bienestar y su crecimiento profesional. La vulnerabilidad que ha mostrado de manera tan elocuente en Italia, lejos de restarle, tiene el potencial de aumentar, de fortalecer aún más la conexión con su público. Un público que seguramente se identifica profundamente con sus luchas, con sus desafíos y sobre todo con su admirable resiliencia. Así que, en resumen, hemos recorrido juntos un camino de exploración y entendimiento. Hemos visto cómo Can Yaman, el ídolo turco que ha logrado conquistar el corazón de Italia, ha compartido una confesión sumamente emotiva y reveladora. El sentimiento de que todos me abandonaron, una frase que golpea por su crudeza, surge en un momento de profunda vulnerabilidad, un instante probablemente marcado por las enormes dificultades y las amargas decepciones vividas en relación con el ambicioso proyecto cinematográfico Sandokan. Esta experiencia nos ofrece una ventana a la complejidad de la vida en el ojo público, a los desafíos inherentes a la fama y, de manera muy importante, a la necesidad fundamental del apoyo emocional, incluso para las estrellas más brillantes. Es en definitiva una llamada a la empatía, a la reflexión y sobre todo, a recordar la humanidad que reside detrás de cada figura pública, de cada ídolo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Ha sido un viaje profundo a la faceta más íntima, más vulnerable y por ende, más humana de Can Yaman. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante, tan conmovedor y tan revelador como a mí. Me encantaría, de verdad, conocer sus impresiones, saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Se han sentido alguna vez identificados con ese sentimiento de abandono, de soledad en medio de la multitud? ¿Qué opinan ustedes sobre la inmensa presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas en la actualidad? Por favor, dejen sus reflexiones, sus comentarios, sus opiniones aquí abajo en la sección habilitada para ello. Me interesa muchísimo leer cada una de sus valiosas aportaciones. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir disfrutando de contenido como este, que profundiza, que analiza y que nos acerca a las historias que realmente importan, no olviden darle un gran y generoso me gusta. Compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo vídeo que publiquemos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.